Pont, una turística y bonita plaza llena de terrazas. Al fondo podemos contemplar el ayuntamiento de la ciudad. Donde ahora la gente toma café, antaño corrían los caballos. Así que nos encontramos justo en la arena del circo. Esta plaza ocupa aproximadamente un 20% de la superficie del circo. Eso nos da una idea del tamaño original que tenía esta enorme construcción. Las casas del lado sur de la plaza se apoyan en las cimentaciones romanas y cuando fueron construidas, su ancho quedó condicionado por las bóvedas originales del circo. Por eso sus dimensiones son tan similares. Muchas de estas casas no solo conservan los cimientos romanos, también aprovechan gran parte de las paredes y de las bóvedas. Entremos en esta sucursal bancaria para comprender con claridad lo que estamos hablando. Aquí podemos ver que este local ha heredado el hueco de una bóveda, concretamente la número 28 de la fachada del circo. Con acierto y mucho gusto, esta entidad bancaria tuvo en cuenta todo esto a la hora de plantear su decoración. Y en las paredes han dibujado el perfil de las gradas, didáctico y precioso. Y esto ocurre en multitud de locales y casas, la mayoría de ellos privados. Muy cerca, en la llamada Plaça dels Sedassos, otras excavaciones han dejado al descubierto nuevos y esclarecedores restos del circo. Estamos frente al graderío norte. Aquí se levantaba un muro de sillares, que es donde comenzaban las gradas. Y por lo tanto, ahí abajo estaría el nivel de la arena. También podemos ver parte de las bóvedas que soportaban las gradas. Y cómo las casas de la calle superior están construidas sobre ellas. Podemos ver ahora con mayor claridad que nunca cómo las casas aprovechaban las cimentaciones romanas. Este es un pasillo que transcurre por toda la parte norte del circo, paralelo a las gradas y debajo de ellas. Antaño debió abarcar toda la longitud que el circo tenía, pero actualmente solo se conserva como un tercio del total. Docenas de estancias aprovechando los espacios de las bóvedas debían de servir de almacén para la operativa y la logística del circo. Podemos observar la gran cantidad de hormigón romano empleado en esta obra. Su solidez era vital, pues debía soportar el peso de miles de espectadores. El Circo de Tarraco era un edificio impresionante, con una longitud de unos 310 metros y una anchura de entre 100 y 120. La arena estaba dividida por un amplio muro, euripus o espina, decorado con elementos escultóricos y arquitectónicos. Su capacidad era de unos 23.000 espectadores. En él se celebraban los ludi circenses, sobre todo las carreras de carros.
Una gran torre se encontraba en cada extremo del circo. La torre del lado este, llamada actualmente Torre del Pretorio, se conserva, aunque considerablemente alterada debido a diversas reconstrucciones en el tiempo. Desde ella, las vistas de la ciudad de Tarragona son imponentes y podemos vislumbrar la grandeza que antaño tuvo que tener el circo romano de Tarraco. Nos encontramos en la Torre del Pretorio. Aquí, en su base, tenemos pistas importantes de cómo continuaba la ciudad en la parte superior del circo. Sobre este muro original romano, tenemos una decoración con pilastras. Y aquí, abajo, un indicio de dónde se situaba realmente el nivel de los cimientos. Uniendo esta información con la que arrojan otros hallazgos y por el conocimiento que tenemos de las ciudades de otras partes del imperio, podemos reconstruir el elemento arquitectónico al que pertenece, la plaza de representación y de administración de la provincia. Se trataba de una plaza increíblemente grande. Quizás la segunda más grande de todo el Imperio Romano. Medía 265 metros de largo y 145 de ancho. Las construcciones perimetrales acogían los equipamientos propios de la administración provincial: archivos, tesorería, aulas de reunión. El interior de la plaza estaría seguramente adornado de jardines, fuentes, inscripciones honoríficas y numerosas estatuas. Una escalera monumental se situaba en el lado noreste. Una escalera que coincidía aproximadamente en la misma posición que esta. Hoy en día, estas escaleras dan acceso a esta plaza, donde se encuentra la Catedral de Tarragona. En época de Tarraco, aquí estaba el recinto de culto imperial. Otra gran plaza, esta vez de 156 por 133 metros. En el centro, coincidiendo aproximadamente con la posición actual de la catedral, se encontraba el templo dedicado al culto del emperador, levantado en honor a Augusto. Ahora podemos tener una imagen bastante precisa de cómo debió de ser la parte alta de Tarraco, lo que constituía la sede monumental del concilio provincial, el área de mayor prestigio de la ciudad. Toda esta área, de más de 18 hectáreas, está ocupada actualmente por el casco antiguo de Tarragona. La zona alta de Tarraco era una zona destinada a las élites políticas y económicas de la ciudad. Actualmente está ocupada por el casco urbano de Tarragona, así que hace 2000 años, exactamente en este lugar, paseaban políticos romanos entre exuberantes fuentes, jardines y estatuas de mármol. Es imposible no pensar acerca del destino de las enormes y lujosas estructuras que aquí se encontraban. En muchas casas, la mayoría de ellas de poco más de un siglo de antigüedad, encontramos pistas que pueden dar respuesta a estas preguntas. Antiguos pedestales de estatuas con su inscripción original en latín que han sido empleados como material vulgar de construcción. La parte alta de Tarraco sirvió como aprovisionamiento de materiales para otras construcciones, algo que ha ocurrido durante más de 1500 años hasta hace muy poco.
Los restos de Tarraco son tan parciales que se precisan de cuidadosos estudios para ser interpretados, ya que por sí solos no ofrecen una imagen de lo que antaño fueron. Pero hay una bella excepción, el anfiteatro. El anfiteatro de Tarragona se ha conservado lo suficiente para darnos una imagen bastante aproximada del edificio que fue. A ello han contribuido diversas restauraciones. Los técnicos romanos aprovecharon la vertiente del promontorio para cortar en ella parte de las gradas. En las zonas donde el terreno no lo permitió, las gradas se levantaron sobre bóvedas. La obra que destaca en la arena son los restos de una basílica del siglo VI y de un templo románico del siglo XII. Tanto la basílica como el templo se levantaron con bloques de piedra del propio anfiteatro. Por lo tanto, estos restos no pertenecen a la obra original. En ese lugar estaba la tribuna. Es una gran bóveda que antaño estaba profusamente adornada y estaba destinada a las autoridades que presidían los juegos. Podemos ver unos fosos que cruzaban transversalmente y longitudinalmente la arena. Originariamente, estaban cubiertos con tablones de madera. En ellos se encontraban espacios de descanso y de culto donde los gladiadores invocaban a la diosa protectora Némesis. Un gran acceso a la arena permitía la entrada solemne de los gladiadores, la Porta Triumphalis. Otro, la salida de los vencidos en combate, la Porta Libitinaria. Unos enormes mástiles sostenían y tensionaban un ingenioso sistema de cuerdas ideado para recoger y desplegar a voluntad una enorme carpa, el velarium. Su misión era proteger a los espectadores del sol en días calurosos. Este anfiteatro tenía una capacidad aproximada de 12.000 espectadores. El espectáculo representativo de los anfiteatros consistía en la lucha de gladiadores y caza de animales. En contraste con la imagen habitual que el cine nos ha ofrecido sobre las luchas a muerte, durante la mayor parte del imperio, ser gladiador era una ocupación lucrativa y duradera. Muchos gladiadores tenían familia y desde luego no perdían la vida en la arena. Los vestigios encontrados del anfiteatro y del circo romano de Tarraco han sido importantes, arrojando mucha luz de cómo fueron estos edificios originariamente. Sin embargo, del Teatro de Tarraco, el edificio de espectáculos que nos queda por ver, solo se ha conservado la cimentación y parte de las 5 primeras gradas. Para poder imaginar cómo fue el Teatro de Tarraco, debemos trasladarnos a otra parte del imperio. A una ciudad similar a Tarraco, en la que su teatro romano haya conseguido perdurar en mejores condiciones. Año 209 a.C.
Roma, de la mano del general Escipión, ha conseguido cortar las provisiones a Aníbal, pero solo controla la costa nororiental. El ejército de Escipión es muy inferior numéricamente al ejército del cartaginés Asdrúbal Barca, situado al sur de Hispania, lo que preocupa a Roma y desmoraliza a sus tropas. Pero el general Escipión decide, sin recibir órdenes de Roma e inesperadamente, invadir la Iberia cartaginesa. Su estrategia es atacar a Karhadash, la capital cartaginesa en Iberia, en una operación relámpago. La flota romana transporta los equipamientos más pesados, permitiendo al ejército de tierra avanzar a gran velocidad. Karhadash cae en poder de Roma y es bautizada con el nombre de Cartagonova. Cartagonova se convertirá en una de las 3 capitales de la Hispania romana, junto a Tarraco y Córdoba. Al igual que sucedió con Tarraco, el emplazamiento de Cartagonova era tan ventajoso que a lo largo de los siglos se ha mantenido una ciudad en el mismo lugar. Esta ciudad es la actual ciudad española de Cartagena. Antiguamente, la ubicación de Cartagena era una península en medio de una bahía fondeadero ideal para los barcos. Un gran puerto natural rodeado de colinas que facilitaban su defensa. Un lugar muy privilegiado que fue rápidamente escogido por los cartagineses. Desde entonces, nunca ha dejado de ser un emplazamiento estratégico y militar, convirtiendo a la Cartagena actual en un crisol de multitud de épocas y culturas y un gran centro cultural y turístico. El monumento antiguo más impresionante que la ciudad conserva de todos sus siglos de historia es el Teatro Romano de Cartagonova. Sus restos han sido magistralmente integrados en el tejido urbano de la actual Cartagena, ofreciendo a la ciudad un magnífico espacio museístico. El museo está concebido brillantemente, ofreciendo como última sala de visita el propio teatro. Todos estos restos y la estructura conservada del Teatro Romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros, para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos. Los teatros romanos eran edificios emblemáticos en los que se representaban obras clásicas y romanas. Su destino principal era, como el de los demás edificios de espectáculos, el ocio ciudadano. En el Teatro Romano de Cartagonova cabían 6.000 espectadores que se situaban en la cavea en un orden establecido según su rango social.
Cartagonova fue una ciudad muy parecida a Tarraco en importancia y en número de habitantes. Y la planta del Teatro Romano de Tarragona es muy similar a la planta del Teatro Romano de Cartagena. Por lo tanto, a pesar de la escasa información que de este disponemos, podemos atrevernos a reconstruir el Teatro Romano de Tarraco. Con la incorporación del teatro, nuestro modelo de la antigua Tarraco se completa sustancialmente, solo faltando el puerto y la ciudad residencial para ser completado. Pero conocer la ciudad residencial de Tarraco es extremadamente difícil, ya que el espacio que ocupaba en tiempos de Tarraco está actualmente ocupado por la parte moderna de Tarragona. Cuando paseamos por la parte residencial y moderna de Tarragona, hay edificios que llaman la atención por su curioso diseño. Aquel edificio, por ejemplo, tiene el parking destinado a los coches elevado y no subterráneo, como es lo habitual. Este diseño no es caprichoso, tiene una poderosa razón. Aquí, bajo el edificio, se encuentran restos de la parte residencial de Tarraco. Restos que aparecieron en las excavaciones realizadas para construir estos edificios y que el ayuntamiento de la ciudad obligó a preservar para su futuro estudio. Son solo cimentaciones, pero todas juntas nos ofrecen una imagen clara. Una imagen de cómo se estructuraba la parte residencial de Tarraco. Calles con aceras, formando manzanas ordenadas a su vez sobre una retícula ortogonal. Ahora podemos ver con claridad cómo se estructuraba la ciudad. Una calle principal atravesándola transversalmente. El foro en el corazón de la ciudad. En la parte alta, la zona administrativa, el circo y fuera de las murallas, el anfiteatro. Coronándolo todo, el recinto de culto. Y en el sur, con toda seguridad, el puerto. Un puerto hipotético basado en el conocimiento adquirido de otras ciudades, ya que hasta la fecha no se han encontrado vestigios que nos indiquen cómo fue realmente el antiguo puerto de Tarraco. La imagen final de Tarraco sobrecoge y eclipsa a la actual Tarragona. Estamos al final de nuestro episodio. En este documental hemos comprendido la importancia que tuvieron las ciudades romanas para el éxito del imperio. Hemos visto los condicionantes que determinan dónde y cómo se funda una ciudad romana y hemos comprendido que los restos de muchas de estas ciudades antiguas permanecen sepultados bajo algunas de nuestras ciudades modernas. Hemos asistido al espectáculo de interpretar los restos antiguos de una ciudad romana y enfrentarlos a una ciudad moderna. De esta forma hemos reconstruido el Gran Teatro Romano de Cartagonova. Y la Gran Tarraco. Tarraco era una gran ciudad, pero empequeñece comparada con las ciudades más grandes del imperio. En nuestro próximo episodio viajaremos a algunas de estas ciudades para conocer y comprender muchas de las cosas que nos quedan por ver. Los baños públicos, las casas romanas, los sistemas de alcantarillado,
la estructuración del territorio, las villas romanas y, cómo no, la grandiosa Roma. Nos vemos en la segunda parte de Ingeniería Romana Ciudades.